Hay un cóctel en donde la inflación deteriora el tipo de cambio. Pero el problema es que si se ajusta el tipo de cambio, no es neutral en términos de recomposición laboral productiva de la Argentina. Cuando hay aumento del tipo de cambio, eso lo que produce es un deterioro en el nivel de vida de los trabajadores y eso pone en perspectiva una crisis aún mayor. Es más, si tomamos lo que es la evolución del último tiempo, los 6 meses que yo le marco, que hay 400.000 puestos de trabajo menos, en realidad se antecede con la política casualmente de incrementar el valor del tipo de cambio por parte del gobierno a principios de enero con la devaluación del 23% en una semana del tipo de cambio y una devaluación acumulada en el último año de superior al 50%. Es en ese marco de una devaluación controlada pero significativa donde los problemas del empleo se agravan respecto a lo que venía ocurriendo hasta el 2013. Y es en ese marco de una devaluación en curso donde el fallo del juez Griesa y los problemas que eso tiene en términos de respuesta empresaria, digamos, adrede, de complicaciones objetivas en términos de la estructura productiva que la Argentina tiene y al mismo tiempo de la mala señal que en términos de política económica tiene el hecho de que vos hayas devaluado, hayas permitido que el tipo de cambio paralelo haya crecido de una manera muy significativa y eso permite que aquellos que puedan participar de ese negocio tengan ganancias en dólares mucho más rentables de lo que tienen en pesos. Y al mismo tiempo hay un proceso de achicamiento de la inversión. Todo ese cóctel hace que en rigor la coyuntura económica que tenemos de aquí a fin de año se presenta mucho más complicada en términos de poder salir de esta suerte de situación donde el empleo es la variable de ajuste. Me parece que en ese marco, puesto en perspectiva de que tenemos una situación complicada, de que la situación complicada se nutrió de los problemas que del 2007 para acá se venían presentando, que Luis lo marcaba respecto al tema inflacionario, que eso se agregó con el problema del tipo de cambio, que ese problema del tipo de cambio no se resolvió, sino que aumentó el aumento de precios. Si antes hablábamos del 30-25% y hablamos de 40% de inflación, y eso hace que los sectores empresarios pujen porque era aumentar el tipo de cambio que va a tener una respuesta similar o peor que la que tuvimos a principios de años en un contexto de agravamiento. Y en el marco de la situación del conflicto con los fondos buitre, la verdad que el panorama es por demás turbio. Me parece que puesto en perspectiva, esto permite entender por qué razón ha habido un gran acatamiento del paro de las 36 horas que la CTA ha comandado, que ha crecido respecto al paro de 24 horas del 10 de abril, que tenemos una situación donde hace 8 años, de 3 años para acá tenemos, 2 años para acá tenemos 3 paros, y hace 8 años no había paros, hay una situación de conflictividad social vigente. Y en ese marco me parece que la discusión de la conflictividad social vigente es donde más nos anima a nosotros para que en todo caso podamos discutir las cuestiones que permiten efectivamente aprovechar los problemas que tiene la crisis para empezar a mostrar los problemas que tiene la estructura económica, la forma de ordenamiento social que tenemos, para que la crisis no se transforme en un nuevo golpe a la clase trabajadora, sino que en realidad podamos empezar a partir de acá a discutir y cuestionar aquellos cimientos sobre los cuales se asienta la reproducción de la sociedad.